Ok, entonces nosotros ya, una vez que tenemos instalado nuestro Mongo en el equipo, pues ya nos disponemos a trabajar con la base de datos, retomando algunos puntos de la sesión pasada cuando estuvimos hablando a grosso modo de lo que era Mongo. Pues dijimos que era una base de datos no SQL, es decir, pues no vamos a encontrar tablas, no vamos a encontrar relaciones. Algunos elementos que sí encontraremos y que son importantes, pues son los índices, porque al igual que las bases de datos relacionales o SQL, pues es importante identificar elementos de manera única, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar. Si ustedes bien recuerdan en la sesión de instalación, en el video que les subí el día de ayer, o más bien podemos echar a andar nuestro Mongo a través ¿cómo se llama? De una ventana de una consola de comandos, ¿no? Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es echar a andar a nuestro servidor con el comando MongoD, si ustedes bien recuerdan, ¿vale? Y una vez que ya tenemos funcionando ahí nuestro servidor de Mongo, entonces ahora sí, a través de otra consola de comandos, pues ya entramos al entorno de Mongo a través del comando Mongo. ¿Ok? Entonces ahí ya estamos conectados. Observen que cuando nosotros comenzamos a trabajar con Mongo, eh, no se ve, uy, perdón, qué bueno que me dicen porque no, ¿cómo lo hacemos? Disculpen ustedes. Perdón, perdón. Sí, sí, ya se está grabando. Sí, sí. Ok, ahora sí ya lo grabé, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tengo abiertas dos consolas. En la primera utilicé el comando mongod. Hacer aquí un acercamiento para que ustedes lo vean sin problema. ¿Vale? Y entonces dijimos que cuando utilizamos mongod, lo que hacemos es inicializar nuestro servidor de Mongo y ahí está listo para el trabajo. Y en la siguiente consola, con el comando Mongo, entramos a nuestro entorno de trabajo de Mongo cliente, ¿no? Aquí ya nos manda algunos mensajes, etcétera, etcétera, y aquí es donde nosotros vamos ingresando ya nuestros comandos de Mongo. Observen también que en la parte superior nos manda un mensaje para que nosotros veamos por qué puerto está respondiendo Mongo. Si esto nosotros lo queremos visualizar en un navegador perdón, pues ahí nos va a mandar un mensajito de que está trabajando Mongo, pero que no vamos a ver nada por ahí, ¿no? Entonces, por defecto, como comentaba en el video de instalación, Mongo no integra lo mismo que otros manejadores de bases de datos, un entorno gráfico por defecto. Sin embargo, ya en las últimas versiones de Mongo ya integra una herramienta que se llama Compass, donde nosotros podemos llevar a cabo la gestión de nuestras bases de datos, de nuestras colecciones y de nuestros documentos. ¿Ok? Vamos a comenzar trabajando Mongo a través de los comandos más básicos. Se van a dar cuenta realmente que el trabajo con Mongo es bastante, ¿cómo le podríamos decir? Es sencillo, no es nada complicado. También una vez que nosotros tenemos conocimientos básicos en bases de datos, pues esto también nos ayuda ¿cómo se llama? A entender los conceptos. ¿Ok? Comentábamos también
que en este caso Mongo es una base de datos no SQL documental, ¿no? Y decíamos que teníamos cuatro tipos, ¿no? ¿Quién me recuerda como qué tipos tenemos de bases de datos para datos masivos? Jóvenes, grafos, exactamente. ¿Qué otras tenemos? De familia de columnas y la otra, jóvenes, ya se fueron. Bueno, vamos a comenzar el trabajo entonces con Mongo. Si ustedes se fijan, voy a utilizar Visual Studio Code. Esto es nada más por comodidad. Lo que voy a trabajar aquí en Visual Studio es, o más bien el que yo trabajo aquí, es porque me permite estar trabajando con diferentes terminales. ¿Ok? Entonces por defecto estamos así. ¿Ok? Y ustedes pueden maximizar la parte de las terminales. En la primera terminal voy a echar a andar nuestro MongoDB. MongoDB. ¿Ok? Y voy a abrir una nueva terminal donde esté trabajando con mi entorno de Mongo. Ok, ya tengo ahí mis dos terminales, ya tengo una donde está trabajando el servidor, donde yo ya no voy a hacer nada, y otra donde está el cliente, donde sí voy a estar trabajando. Entonces, vamos a utilizar algunos comandos básicos para el entorno de Mongo. El primero de ellos es, al igual que en las bases SQL, ver qué bases de datos tenemos, ¿no? Show the best. Entonces, con ShowDBs nosotros vemos una relación de las bases de datos que están almacenadas aquí en nuestro servidor y el peso en gigabytes que tiene cada una de estas. ¿Ok? Algunas bases de datos ya saben que por defecto se crean cuando se instala o se configura nuestro manejador de base de datos. ¿Ok? Entonces ahí la tenemos y nosotros queremos ver en qué base de datos actualmente estamos trabajando. Utilizamos el comando db y nos va a mostrar ahí en el listado el nombre de la base de datos en donde actualmente estoy ubicado. ¿Ok? Si yo quisiera moverme de una base de datos a otra, pues lo mismo que, por ejemplo, en MySQL, escribo la palabra use y a continuación el nombre de la base de datos donde yo quiero estar ubicado. ¿Ok? Entonces, una de las ventajas de trabajar con Mongo es que este entorno de base de datos es bastante intuitivo. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, si yo quiero comenzar a trabajar con una nueva base de datos, este, MongoDB lo que me dice es, bueno, no necesitas eh, escribir alguna sentencia donde digas que vas a crear una base de datos, sino simple y sencillamente le dices que la vas a utilizar. ¿Ok? Entonces utilizamos el mismo comando use y a continuación el nombre de la base de datos que yo quiero crear, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle clientes. ¿Ok? Use clientes. Entonces, ¿qué hace Mongo? Dice Mongo, bueno, mi usuario quiere utilizar la base clientes. La base clientes no existe, entonces lo que hago es crearla para él. Y pues ahora sí, ya una vez que ha tipeado el nombre y todo, pues ya lo ubico en esa base de datos. De tal suerte que si yo escribo nuevamente db, pues ahora ya me dice, ¿no? Que yo ya estoy trabajando en la base de datos de
clientes. Entonces, hay que tener bien en cuenta estos conceptos, estos tres elementos que les voy acá a mostrar en pantalla, ¿no? Entonces, a diferencia de la base de datos SQL, Mongo tiene tres conceptos importantes. El mismo que se repite en el caso de Mongo y cualquier otro gestor de base de datos es, como tal, la base de datos. A diferencia ahora sí de las demás manejadores de bases de datos, aquí no existen relaciones, sino más bien lo que existen son ponerlo así, existen vamos a ver, colección, ¿vale? Las colecciones. ¿Cuántas colecciones puedo agregar? Pues las que yo quiera, ¿ok? Colección N, ¿vale? Y dentro de cada colección, lo que nosotros vamos a encontrar es algo que se llama, esto está muy grande. Mm, 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 sí. Y lo que nosotros vamos a encontrar dentro de cada colección son unidades de información llamados documentos. ¿Ok? Decimos que cada una de estas cosas se llama documento. ¿Vale? Entonces, esta es la manera, este es el esquema en que funciona MongoDB. ¿Vale? Entonces, yo una vez que creo una base de datos, lo que a continuación sigue es que yo empiece a agregar colecciones. Y dentro de cada colección, pues también voy agregando documentos y los documentos no es otra cosa que los registros, ¿vale? Vamos a hablar de las similitudes, ¿no? Dijimos que un documento es un registro, ¿vale? Una tupla, si lo quieren ver, una terna, perdón. Perdón, no es tupla, no terna, ¿vale? Es decir, un registro que contiene atributos, ¿no? Una colección sería similar a una tabla, ¿no? En el modelo relacional. Y pues la base de datos no hay mayor inconveniente. Digamos que es la misma figura. Ok, entonces yo lo que hasta el momento he creado pues es la base de datos, ¿no? Queda entonces empezar a crear una colección y dentro de esa colección agregar documentos, ¿vale? Bueno, pues en ese entendido vamos a continuar. Ya tengo ahí mi base de datos y ahora lo que queda es crear una colección, dijimos. Pues lo mismo que en el caso de la base de datos, pues lo único que yo tengo que hacer es, de manera, digamos, implícita, crear esta colección. ¿Ok? Así que digo, db, es un prefijo que yo utilizo para agregar ¿cómo se llama? Las instrucciones que tienen que ver con la gestión de los datos dentro de una base. Db y a continuación el nombre de la base de datos. En este caso, mi base se llama clientes. ¿Ok? Y a continuación, ¿vale? El nombre de una colección. Por ejemplo, vamos a agregar aquí así la vamos a llamar colección 1, ¿vale? Para que vaya más o menos acorde a lo que yo les puse en el diagrama. Colección 1, ¿ok? Entonces ya tengo por un lado la base de datos, la colección y a continuación le indico a Mongo que voy a agregar
un registro, un dato, un documento, en este caso así se lo conoce en el entorno de Mongo. Voy a agregar un documento. ¿Y eso cómo se lo digo? Pues fácil, con la función insert. Y de igual manera les decía yo que en la base de datos es evidente que la colección no existe. ¿Ok? Antes de que lleguemos a esa parte, como les dije, por ejemplo, cómo verificar si hay colecciones dentro de la base de datos, en este caso clientes. ¿Ok? Dijimos que era DB. No, perdón. Es con show collections. Collections. ¿Vale? Entonces con Show Collections yo le digo aquí a Mongo que me muestre las colecciones que hay en clientes. Acuérdense que ahorita estoy en clientes. Ahora sí, como no hay colecciones, voy a agregar una colección y eso lo hago agregando un registro a esa colección. Evidentemente no existe, pero como yo estoy solicitando que inserte un dato ahí, entonces Mongo infiere que tiene que crear esa base, esa colección, perdón. Entonces, es importante saber o entender que Mongo trabaja con una estructura de datos muy facilita, muy sencillita, que es un arreglo de tipo JSON. ¿Sale? Todos los datos que están almacenados en MongoDB son JSONs, ¿okay? Son documentos de tipo JSON, que son que son arreglos, ¿cómo se le llama? Asociativos, ¿no? Clave valor. Entonces, estos elementos siempre van definidos dentro de llaves. Y ya que tengo ahí mi llave definida, pues yo agrego el nombre, la clave, más bien, asociada a un valor. Por ejemplo, si estoy hablando de clientes, a lo mejor un valor clásico de ese tipo de datos a recolectar, pues es el nombre, ¿no? Y como es una cadena, entonces esto lo ubico entre comillas y ahí agrego el valor. Y luego otra vez una nueva clave, por ejemplo, apellido paterno. Y ahí coloco también una cadena. Apellido materno. Y por ejemplo, ah, vale, ya quedó ahí definido los datos que yo voy a agregar, o más bien el documento que yo voy a agregar en la colección. Y una vez que terminé, doy enter y pues ahí me manda, me escribe el resultado de la, ¿cómo se llama? De la instrucción que yo ejecute, que en este caso es la inserción de un documento en una colección dentro de la base de datos clientes. De tal suerte que si ahora vuelvo a consultar cuáles son las colecciones que están dentro de mi base de datos clientes, pues ahora sí me dice, ¿no? Tienes una colección que se llama colección 1, ¿vale? Y lo mismo pasaría si ahora pretendo agregar un nuevo documento dentro de una colección que se llamara 2, por ejemplo, pasaría lo mismo, ¿no? He creado ahora dos colecciones, ¿vale? Colecciones que contienen documentos que en este caso tienen la misma información. Ahora entonces yo puedo agregar elementos, ¿sale? Dentro de cada colección y dado que estas colecciones ya existen, pues ya no hay mayor problema en que Mongo cree una nueva colección, sino simple y sencillamente va agregando documentos a cada una. Vamos a ver, le agregamos un nuevo elemento. ¿Vale? Ya quedó agregado. Ok,
Por ejemplo, si yo quiero conocer cuál es el número de documentos en cada una de mis colecciones, pues invoco el método count de cada colección. O si, por ejemplo, yo quiero identificar o visualizar en pantalla cuál es el contenido de cada una de las colecciones, pues en lugar de el método count, invoco el método find. ¿Ok? Y ahí me muestra el resultado de invocar find. Tal y que como tal find lo que hace es, como su nombre lo indica, perdón, encontrar, ¿no? O ubicar ciertos elementos dentro de la base de datos. Como yo no le paso un argumento a la función, entonces entiende Mongo que lo que me va a regresar es la colección completita. ¿Ok? De la misma manera, por ejemplo, si ustedes recuerdan en Python utilizábamos una librería que se llama Pretty para imprimir estos resultados de una manera más estructurada que sea más entendible, ¿no? Y lo mismo pasa aquí en Mongo. ¿Ok? Invoco el método Pretty y me muestra los documentos dentro de la colección 1. Observen que por defecto Mongo agrega un identificador del objeto. ¿Vale? Recuerden que JSON es un arreglo de objetos, de tal suerte que cada uno de los elementos que vienen aquí son atributos, pero algunos de los valores de los atributos al mismo tiempo también pueden ser objetos, arreglos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces esto se puede hacer tan intrincado como nosotros requiéramos. ¿Vale? Lo que es importante ver es que, por ejemplo, ahí Mongo agrega un identificador. Ese no es opcional, ese lo agrega por defecto porque de esta manera asegura que cada documento que nosotros agregamos a una colección, pues cuenta con ese elemento básico de identificación. ¿Vale? Y obviamente pues no estamos amarrados en el sentido de que nosotros no agreguemos otros elementos que identifiquen estos documentos. ¿Ok? De la misma suerte, pues como les decía yo, pues, nosotros podemos aquí empezar a buscar elementos, ¿no? Hacer una especie de queries, ¿no? De búsquedas dentro de los elementos que conforman una colección. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero buscar un elemento dentro de mi colección que contenga o que, por ejemplo, tenga una edad de 20 años, ¿no? Pues entonces yo aquí ya agrego un argumento al método find, donde indico cuál es la clave que voy a tomar como referencia para la búsqueda. En este caso la clave es edad y, indico, por ejemplo, el valor, ¿no? Y en base a ese criterio, pues entonces realiza la ubicación, ¿no? Encuentra los elementos que se adecúen, ¿cómo se llama? Que entren dentro de ese criterio que en este caso es que la edad sea de 20 años, ¿vale? De la misma manera, por ejemplo, puedo llevar a cabo la actualización de algunos atributos de un documento en particular, ¿no? Por ejemplo, quiero actualizar este, mi apellido, ¿no? Cuando agregué mi documento aquí en apellido paterno, en lugar de poner Vázquez, puse Vázquez. Bueno, pues puedo entonces también modificar esa parte. Puedo tomar como referencia la edad o puedo tomar, por ejemplo, como referencia el nombre. Y le digo aquí Daniel. Encuentra a Daniel. Pero en este caso no voy a encontrar, sino más bien voy a actualizar. Encuentra a Daniel. Y una vez que lo encuentre,
actualiza, ¿vale? Uno de los atributos, y el atributo que va a actualizar es aquel de apellido paterno. Paterno. Y en lugar de Vázquez, Vázquez, perdón, ahora va a decir Vázquez. ¿Ok? Y que si nuevamente veo mi colección completa, pues ya me daré cuenta que ahora sí ya tengo ahí correctamente escrito mi apellido. Entonces, básicamente, Mongo, al igual que otros gestores de bases de datos, pues implementa las operaciones básicas de actualización, de inserción, de eliminación de elementos, en este caso de documentos de la colección. Y para cada una de estas tareas, pues tiene ¿cómo se llama? Sus comandos en particular, ¿vale? Ya tenemos ahí creada una colección. Y bueno, como ustedes se darán cuenta, pues no es nada del otro mundo, ¿vale? Sin embargo, pues, como ustedes se han podido, lo han podido notar, pues es un poquito lento, más tardado, ya se podría decir hasta un poquito más tedioso el trabajo de estar agregando, creando la base, las colecciones de manera manual, ¿no? Esto es, digamos que, un recurso que es básico, pero que en nuestro caso, pues también es opcional, ¿no? Como les decía yo, cuando nosotros instalamos Mongo, también ahí nos da la opción de que instalemos, por ejemplo, el Mongo Compass, que es un entorno gráfico que nos permite hacer pues lo mismo que hicimos en línea de comandos, pero ya ahora sí que puchándole a los botoncitos y de manera gráfica ir viendo cómo se van creando cada uno de los elementos. Ahí vemos entonces una vez que está abierto MongoDB Compass, pues que está esperando una nueva conexión, ¿no? Aquí, si es que nosotros tenemos un servidor que no es local, pues lo único que tenemos que ubicar es la URL que nos dice el Mongo cliente. Acuérdense que cuando yo me conecté aquí me dice, ¿no? Por ejemplo, una URL y por cuál puerto me está respondiendo y pues hay que copiar toda la URL. Y lo mismo pasaría acá, solo que en este caso, como estoy trabajando de manera local, pues no hay necesidad de poner una URL distinta, ¿vale? Entonces, observen que lo que nosotros hemos hecho de manera manual ahí a través de los comandos de Mongo en unas ventanitas, en unas consolas de trabajo, pues es lo mismo que podemos realizar en Mongo Compass. ¿Okay? Aquí tenemos del lado izquierdo un listado de las bases de datos, que es lo que nos está mostrando en este momento la interfaz, y directamente aquí tenemos las opciones para crear una nueva base de datos, ¿no? Escuela, ¿no? ¿Vale? Y observen lo mismo, como yo les explicaba y como lo vimos en el ejercicio manual, MongoDB como tal no va a crear una base de datos así vacía y luego voy a crear sus tablas vacías y luego finalmente voy a insertar elementos, sino más bien lo que me pide es que al crear una base de datos, eh, por defecto agregue una colección. ¿Ok? Pues aquí ya le puedo decir, ¿no? Docentes. Y pues me da aquí algunas características que yo puedo definir para mi base de datos. Unas de estas características tienen que ver, por ejemplo, con la definición de, ¿cómo se llama? De tamaños restringidos para esta base de datos, para un número de elementos determinados en mi base de datos, e incluso para el espacio de memoria que puede utilizar una base de datos. ¿Ok? Estos elementos los iremos comentando en las siguientes sesiones.
¿no? Es decir, cómo ir agregando algunos criterios que controlan, por ejemplo, la manera o los tipos de datos que se van a introducir en una colección. ¿Ok? Y ahorita de manera general estamos viendo, digamos que lo más básico de Mongo. Pues ahí creamos nuestra base, ¿vale? Con la colección que nosotros ya dijimos y aquí aparece, ¿no? Escuela, ¿ok? Una colección, un índice. Aquí en este mismo lugar nosotros podemos borrar una colección, ¿ok? Por ejemplo, quiero borrar la colección 2. Observen que por defecto no la borra, ¿sale? Ni siquiera me está pidiendo aquí una confirmación, sino más bien me está diciendo que agregue el nombre de la base de datos que voy a borrar, ¿no? En este caso me está diciendo, si quieres borrar la base 2, escribe el nombre de la base 2, ¿no? Es decir, aquí tengo que escribir base 2. ¿Ok? Y ya quedó listo. Vamos a agregar elementos a nuestra colección docentes dentro de la base de datos escuela, ¿vale? Clic ahí. Observen, no tenemos ningún dato. Y lo que nosotros queremos hacer es pues, agregar datos, ¿no? Insertemos un documento. Entonces aquí lo que nosotros podemos hacer es agregar directamente ¿cómo se llama? Un arreglito al más puro estilo de, ¿cómo se llama? De JSON, ¿sale? De la misma manera, pues podríamos hacerlo en el entorno, de línea de comandos. Y aquí tenemos diferentes maneras en que nosotros podemos, agregar elementos. También podemos importar elementos desde algún archivo. Observen cuáles son ¿cómo se llama? Cuáles son los formatos que me permite Mongo importar. Y estos mismos formatos son los que me permite exportar. ¿Vale? Cualquier base de datos, cualquier base de datos en Mongo se puede exportar en JSON o en CSV. ¿Vale? Entonces, básicamente es entender que, ¿cómo se llama? El trabajo con Mongo tiene que ver con la definición de este tipo de elementos, ¿no? De elementos que podemos nosotros agregar en el entorno gráfico que estamos viendo o de un entorno de comandos. Pero sobre todo también tenemos la facilidad de integración con lenguajes de programación, ¿no? Por defecto, el formato JSON está integrado con el uso del lenguaje de programación JavaScript, ¿sale? Entonces, quien ya tenga nociones de JavaScript, el trabajo de los documentos y colecciones con JSON, pues se le hará trivial. Quienes no tengan conocimientos en lenguaje de programación JSON, pues entonces lo único que tiene que hacer es visualizar, digamos, que el trabajo de los arreglos de JSON es como trabajar con un arreglo asociativo, ¿sale? Un valor, ¿vale? Y acá lo dice, un valor, perdón, una clave y un valor. Vamos a ponerle más elementos. Ok. Aquí le vamos a poner sería, ¿no? Y aquí le vamos a poner así, ¿eh? Y aquí le vamos a poner 25 y le damos actualizar. ¿Ok? Y aquí vamos agregando elementos. Entonces aquí Mongo, bueno, esta parte gráfica, este entorno gráfico me permite trabajar de diferentes maneras cada uno de los documentos que yo voy agregando a mis colecciones. Y como les decía, pues en algún momento dado yo la puedo exportar, ¿vale? Seleccionando algunos campos o todos los campos para trabajarlos posteriormente, editando, copiando los registros, clonándolos o borrándolos. ¿Ok? Bueno, pues yo creo que lo dejamos hasta este punto
Y ahora ya sabemos cómo crear una base de datos, cómo agregar una colección, cómo agregar documentos a una colección y cómo, digamos que llevar la gestión básica de una base de datos en MongoDB.